Para mí es un placer estar aquí, me presento rápidamente, me llamo Antonio Daniel y soy profesor del Departamento de Pedagogía de esta universidad, por lo tanto estáis en mi casa, ¿vale? Así que bienvenidos y bienvenidas, que estáis en buenas manos, en la Universidad de Huelva. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí y con un plantel como el que tengo, que voy a intentar presentarla lo más rápido posible, porque si me pongo a contar su currículum, podemos estar hasta mañana, ¿vale?, a la hora del choco frito que se pone aquí en Huelva sobre la 1 del mediodía, 1 y algo, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer un resumen muy resumido de su vida académica, de su currículum, de sus historias de vida profesional, y a continuación lo vamos a hacer en un formato distinto, si os parece. Hemos concertado, consensuado en lanzar preguntas, yo lanzo preguntas y bueno, pues irán contestando como buenas expertas que son en la materia para abordar nuestra mesa redonda, que es el abordaje metodológico de las tesis doctorales. Bueno, pues os presento, ¿vale? A mi izquierda nos encontramos con Concha Pérez Curiel, profesora titular de Periodismo Político y Económico en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Dirige e imparte docencia en másteres en Comunicación Institucional y Política, Estudio Europeo y Dirección y Marketing en Moda. Pertenece al grupo de investigación Communication and Social Science. Su línea de investigación se enmarca dentro de la comunicación política, el periodismo político, digital, la desinformación y el marketing en moda. Participa activamente en proyectos de I+D, en FEDER, con la Universidad de Sevilla y con otras universidades externa. Cuenta con publicaciones en revistas científicas de primer nivel y editoriales de referencia internacional. Varias estancias, ¿vale? Bienvenida, Concha, a la Universidad de Huelva. Más allá de mi izquierda, una izquierda más extrema, tenemos a Sonia Blanco, profesora titular de la Universidad de Málaga, doctora en Comunicación Audiovisual y licenciada en Periodismo. Ha impartido docencia en los grados de Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones Públicas, así como en el Máster de Creación Audiovisual y Artes Escénicas. Está involucrada en proyectos competitivos a nivel internacional, nacional, regional, desde 2003, y en la actualidad pertenece al grupo de investigación del Proyecto Nacional Impacto de la Desinformación en el Periodismo, Contenidos, Rutinas Profesionales y Audiencias, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y a mi derecha, pues tengo también el placer de tener a la compañera Lucía Caro Castaño, doctora en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Cádiz, con mención de premio extraordinario, profesora asociada que ha sido de la Universidad de Sevilla y en la actualidad pues imparte docencia en la Universidad de Cádiz, donde es coordinadora del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Ha sido, perdón, no he leído bien el verbo. Ha sido. Su línea investigadora se fundamenta en 3 líneas, ¿no? La primera se centra en el estudio de las plataformas de redes sociales, en tanto que las tecnologías de la entidad cuyas potencialidades favorecen modo de concebir y presentar la identidad individual en términos de autopromoción. En una segunda línea de investigación estudia la emergencia de nuevos formatos y estrategias publicitarias. Y la tercera línea se centra en explorar cómo está evolucionando las expectativas de los usuarios hacia los medios sociales, especialmente en relación con las relaciones e interacciones parasociales. Bueno, pues están aquí para, en este caso, darnos pautas, estrategias para intentar dar su visión, que en su currículum ha quedado contrastado, sobre las tesis doctorales. Por lo tanto, lanzo la primera pregunta, que sería: ¿qué entendemos por investigar en una tesis doctoral? Pongo este micro aquí, si te parece. Sí, está, ¿no? Sí. A ver, cuando me invitaron a venir y hablar del tema del abordaje de la metodología, pensé sobre todo a quién le tenía yo que hablar de esto. Y veo que la sala está repleta a esa gente que yo venía buscando. Entonces, además de eso, siempre con la cabeza de pensar a quién tengo yo que preguntar las cosas, pregunté a gente que está metida en el meollo ahora mismo de su tesis doctoral, bien vinculada a mi dirección o vinculada a cualquier otro director. Y me gustaría, aunque me lleve un poquito, contar que si yo lo conseguí en las circunstancias que le voy a explicar, toda esta gente a la que le hablo lo va a conseguir también. Yo soy un extraño de la academia, un extraño, porque yo hice primero, mi área es educación, profesora de secundaria y bachillerato, muchos años.
La idea del periodismo pasó después de tener a mi niña, que tiene ya 28 años, mi niño 33, y a mí se me ocurrió, yo creo que era un poco consecuencia del posparto, esa depresión que dice que tiene la gente, que yo era incapaz de estar en mi casa. Y yo dije, yo siempre me gustó periodismo, no lo hice. Y estudié periodismo. Y estudié periodismo pensando que era como, bueno, a ver, ¿quién me iba a decir a mí que yo finalmente me iba a dedicar a esto del periodismo? Y no al periodismo, sino a la academia del periodismo. Entonces, el tema de la tesis doctoral a mí me marcó muchísimo, muchísimo, porque empecé planteándomelo como, bueno, vamos a investigar. Pero de verdad que no suene a poesía, ¿vale? Es tan bonito investigar y hacerlo bien que te crea un mono. Un mono. Es decir, yo no me podía imaginar que desde aquella tesis doctoral que yo la hice de fuentes especializadas, 2 puntos, análisis de las fuentes especializadas del mundo y el país, que hoy lo escuchan y dicen, pues vaya aburrimiento de tesis. Pues esa tesis de las fuentes a mí me ha marcado toda mi línea de investigación. ¿Qué es investigar? Investigar es plantéate tu proceso de investigación. Yo lo veo así. Tenía apuntado aquí, porque lo he escuchado también antes cuando estaba la charla de Carmen Marta. Decía ella la tendencia, el tema. Os hablo muy clarito. Yo no elijo estudiar a Rosalía, que puede ser un tema muy interesante de tesis doctoral. ¿Por qué elijo yo estudiar el movimiento que genera Rosalía? Y ojo, esa tendencia que hay hoy a estudiar determinados temas, ¿es útil para la sociedad o qué aporta? Porque si realmente no estamos aportando, no estamos resolviendo. Y hay muchos temas hoy, a la hora de cuando os sentáis con nosotros y vemos el tema, y hay mucha tendencia que nos equivoca. Tendencia que nos lleva a otro sitio. Tenía apuntado aquí también, y no voy contra los directores o las directoras, hagan el favor de elegir bien, porque el director y la directora son clave. Porque el director y la directora también probablemente piense si os va a elegir. Porque hay estadísticas que dicen, hay estadísticas clarísimas que dicen, que el que dice que va a hacer la tesis, de esos que dicen que van a hacer la tesis, yo sabéis lo que hago. Levanta el primera tutoría, levanta la mano derecha o la izquierda, la que a ti te guste más. Jura y promete, porque sabemos que todos tenemos muchísimos problemas, sabemos que la investigación significa proceso, constancia, actitud y aún así, problema. El ejemplo lo tengo aquí, estaba hablando con ella en el almuerzo. Si eso es posible, y lo es, pues ¿por qué no va a ser posible? Entonces yo quería instalar sobre todo en la mente de los que estáis ahí, que me da mucha alegría que estéis ahí, porque sois los de que habéis levantado esa mano a decir que llego, ¿vale? Pues sepáis que esto es muy duro, que el proceso investigador, como veremos ahora a continuación, tiene que tener una coherencia fundamental. Aquí donde me ven que parezco con la melena, muy loca, que ha tocado el momento de concentrarse, que ha tocado el momento de que investigar significa dedicarle casi a diario. Lo siento, casi a diario, y hasta quito el casi. Que ha tocado el momento de decirle a tu familia que tienen que prescindir en algún modo de ti. Que ha tocado el momento de enamorarte de tu tema. Que ha tocado el momento de que ese tema que vas a trabajar piense absolutamente bien, metodológicamente hablando, no la metodología que te suena magnífica porque la va a leer la directora de Mediterránea. No. Qué bien me suena la mezcla del análisis de contenido, voy a meterle entrevista en profundidad, le voy a meter un poquito de encuesta también y un focus group. Y me ha quedado que cuando lo lea el revisor
dice, se lo doy. No va así. Siempre era profesora de lengua y me marcó el sujeto, verbo y complemento. La subordinación, que se abusa muchísimo en las tesis doctorales, para quien la sepa hacer. Perfecta. Si no sabes hacerla, o no te atreves o no te quieres arriesgar, la palabra sencilla, la transparencia, la claridad del lenguaje. Eso es importante en la investigación. Y bueno, no me quiero comer todo, quiero que mis compañeros también digan alguna cosa. Bueno, si me permitís, mira, nos hemos juntado un poco dos bichos raros. Eso es. Yo creo que voy a convertir, a Concha la he conocido hoy personalmente, pero creo que se va a convertir en mi mejor amiga en breve, mi mejor amiga académica. Porque yo entré en la universidad con 27 años a estudiar, no a investigar. Yo entré a con hacer 32 yo, ¿eh? 32. Exacto. Yo hice mi primer programa de radio a los 13, pero luego entré en la universidad por circunstancias con las que no voy a aburrir a los 27. Y fíjate, mucha gente me preguntaba a mí, Concha, pero bueno, tú ahora a los 27 que ya llevas tiempo trabajando, ¿para qué te metes en este lío? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Enseñar? Digo yo, para nada. Jamás se me hubiera ocurrido que mi futuro estaba en la docencia. Y bueno, pues muchos años después, e incluso antes de la tesis, pues mi mentor en la universidad, esa persona, ese profesor que te marca y que antes mencionábamos también, ¿no? Mi microinfluencer, de entonces me dijo, oye, estaba yo trabajando, por supuesto, fuera, ¿tú no vendrías aquí a dar unas horitas como asociada, tal? Claro, ¿qué es lo que yo descubro y por qué yo me meto en la universidad a los 27 años también? Porque yo ya no quería un título, yo ya estaba trabajando, yo ya tenía una vida profesional. Lo que a mí me motivaba y lo que me gustaba y lo que nos gusta mucho de nosotros es aprender, es el camino. Y dije, pues mira, dar unas clases me va a obligar a estar aprendiendo continuamente, a estar refrescándome, y esa era la motivación. Y por supuesto, pues me imagino que como todos mis compañeros, el primer día de clase yo iba diciendo me van a comer con patatas fritas. Y llegas y descubres que no, que tienes mucho que aportar y que tienes mucho que contar. Y la tesis, y me dirijo hacia la tesis, que es de lo que hemos venido aquí a hablar hoy, al final el centro de la tesis es responder a una pregunta que tú te estás haciendo. Y eso es lo que no debemos perder. Y en función también de un poco de lo que se ha hablado hoy, es cierto, y ese es uno de los mejores consejos que yo creo que nos dan nuestros directores y que nunca seguimos, y que yo ya digo que escuchéis, que a la tesis hay que dedicarle un tiempo diario, aunque sean 10 minutos. Pero luego está la vida, y ahí tenemos una vida de 7 meses preciosa, y tenemos otros cursos, y tenemos familia, y tenemos que tomarnos una cervecita en la playa, que también está muy bien. Y entonces de repente paramos la tesis una semana, un mes, 3 meses, porque ahora estoy dando unas clasecitas en la universidad, o estoy preparando un artículo para otra cosa, o me he puesto a hacer un curso de estadística. Y al final, esos 3 meses, cuando tú quieres echar cuenta, resulta que tienes que dedicar otros 3 meses a volverte a poner mentalmente en la situación que estabas de la tesis. Ya no sabes ni lo que has escrito, ni lo que has leído, ni nada de nada. Entonces, ese hecho de dedicarle 10 minutos diarios, yo creo que es lo fundamental para que tu esquema mental siga atento y siga despierto y tú sepas por dónde seguir. Y si yo tuviera, o al menos en lo que yo le incido mucho a mis doctorandos, que yo tampoco llevo tanto tiempo dirigiendo tesis, es en eso. Bueno, se lo digo a los doctorandos, a los de trabajo de fin de grado, a los de trabajo de fin de máster, nadie me hace caso, porque eso es algo que aprendemos al final. Pero yo sigo en esa perrera. Y sobre esas tendencias, que yo creo que también es importante, esos temas que se ponen de moda, es comprensible, porque al final, bueno, pues luego están las revistas que empiezan a sacar monográficos, las instituciones que empiezan a sacar dinero fomentando la investigación en esas áreas, pero no podemos perder el foco de nuestra investigación, esa pregunta a la que queremos responder, y podremos, porque muchas veces los temas son transversales, pues dirigirnos hacia esos temas. Pero afortunadamente, bueno, pues también hay revistas que, aparte de esos monográficos, aparte de esos temas centrales que tengan, tienen siempre esa sección de miscelánea de aceptamos artículos que no tengan que ver con esto y tal. ¿Es difícil? Bueno, sí,
pero tenemos que concentrarnos, porque si no, al final nos vamos desviando. Uno de los grandes problemas de las tesis es que cuando más vamos investigando, más temas estamos viendo y más difícil es desviarnos de nuestro camino, ¿no? Ahí, bueno, ahí es parte de nuestra labor decir, oye, que te estás despistando demasiado, que hay que volver por este caminito, porque si no vas a hacer una segunda tesis por esa desviación, ¿no? Pero yo creo que lo que también me gustaría que se quedara la idea de los doctorandos es que al final tenemos que disfrutar de ese proceso. Porque una tesis es un trabajo muy duro, pero que no olvidéis que es el primer trabajo de investigación, vuestro gran primer trabajo de investigación. Entonces, que dediquéis tiempo a pensar y a reflexionar, que yo sé que es muy difícil porque luego llegan, que si la evaluación, que si no sé qué, que si la fecha, el plazo. No os olvidéis de disfrutar por el camino, porque al final vais a terminar hasta aquí de la tesis, es normal. Entonces, no elijáis un tema de moda, elijáis un tema que os apasione, elegid un tema sobre el que tengáis verdadera curiosidad y sobre el que al final encontréis ese huequito donde vosotros podéis aportar y donde podéis haceros fuertes. Y entonces la tesis será mucho más llevadera. Sí, bueno, pues estos son 2 historias de vida, ¿vale? Esto es aprendizaje también. Decía Sir Ken Robinson, ¿vale? Un conferenciante de los famosos, ¿no?, que hubo en el mundo, que falleció, lamentablemente, que hablaba sobre la creatividad y demás, y venía a colación de las 2 experiencias de vida de las 2 compañeras, ¿no?, de la mesa, que decía, se identifican, ¿vale?, a los profesores y profesoras de universidad y que han pasado por una tesis doctoral en una discoteca. Sí, pues sí. No saben bailar. Por lo tanto, algo tendrá que ver, ¿no?, las historias que hemos contado, ¿no? Pero seguimos un poquito avanzando, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, preguntas de qué pautas o criterios debemos de seguir para diseñar una buena investigación. Pues, a ver, ¿está conectado? Sí. Ah. Hola. Bueno, solamente por apuntar al hilo de lo que decían mis compañeras, sin duda creo que una tesis, como bien han planteado ella, y solamente conozco un caso de una persona para quien hacer la tesis no fue un sufrimiento y además la hizo mientras que trabajaba y además se lo pasaba bien, ¿no? Tú le preguntabas, ¿pero cómo llevas la tesis? Divertidísimo. El otro día entrevisté al guionista de Cómo conocí a vuestra madre, ¿no? Y ya está. Y el tipo escribía... pero quitando ese caso, que para mí es mi ídolo, todos los casos de escribir una tesis obviamente implican, pues como bien plantean mis compañeras, dejar la vida, no voy a decir en suspenso, pero una parte muy importante te la vas a perder, ¿no? Y de ahí lo que planteaba Sir Ken Robinson de que no saben bailar. Yo creo que más o menos sé bailar, pero soy muy consciente de que ha habido una parte de mi vida que no voy a decir que me la he perdido, pero que desde luego la podría haber vivido de otras maneras. Me arrepiento, no, porque bueno, mientras que no estaba haciendo esas cosas, estaba haciendo otras con las que yo me siento contenta y satisfecha. Pero para que eso suceda, yo elegí un tema que en ese momento estaba creciendo, pero que a mí tuve la suerte de que me apasionaba sinceramente. Entonces, claro, para que te compense al final, tiene que ser que de verdad responda a una preocupación tuya de que de verdad quieres comprender algo. O sea, está en ti, sinceramente, esa curiosidad. Y, por supuesto, que obviamente también está la utilidad social, ¿no? Es decir, esto no es solo que a mí me interesa mucho, sino que verdaderamente responde a algo que está sucediendo, que tiene un impacto y donde yo puedo hacer una aportación a la sociedad. Entonces, bueno, solamente enfatizar eso, que si nos dejamos llevar por modas, pues imaginaros que os estáis esperando 3 años de diversión de vuestra vida por algo que en realidad nos importa. Pues es la peor inversión probablemente que podáis hacer en vuestra vida, ¿vale? O sea, que realmente tiene que ser algo que responda a lo que somos y a lo que nos importa del mundo, porque es la aportación que vamos a poder hacer. Luego, perdona, ¿cuál era la pregunta? Es Las pautas. Las pautas. Para hacer un buen diseño. Yo creo que la primera, bueno, ya Concha avanzaba, igual que nos dejamos llevar a veces por las modas, nos dejamos también llevar por las modas metodológicas, no solo de temas, ¿no? Ahora estoy leyendo mucho sobre activismo digital. Encontraba un metaanálisis que planteaba cómo en los últimos 10 años buena parte de la investigación académica que se está haciendo sobre activismo digital es cuantitativa.
¿Por qué? Porque vivimos en una cultura de medios que nos permiten con extrema facilidad sacar información cuantitativa. Entonces, como es muy fácil, nos producen esa información cuantitativa, es muy fácil acceder a ella, pues buena parte de los estudios, pero con un porcentaje asombroso, es cuantitativo. Entonces, bueno, no digo que lo cuantitativo no sea importante, pero obviamente lo cualitativo es muy importante cuando hablamos sobre todo de ciencias sociales, porque al final analizamos a sujetos. Entonces, si el sujeto no le preguntamos, pues al final estamos en nuestras ideas sobre qué pensamos que está haciendo el sujeto y por qué y cómo se siente, ¿no? Entonces, me parece muy importante que tampoco nos dejemos llevar por esas modas. Lo importante es, efectivamente, definir bien el objeto de estudio, porque no podemos estudiar el mundo, ¿no? Mi primera tutoría con todos mis doctorandos y doctorandas es explicarle que no pueden investigar el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos que acotar. Entonces, ¿a ti te parece, por lo general, y hablo aquí a los doctorandos y doctorandas que puedan haber, nos parece que la pregunta es muy pequeña, que no es suficiente, ¿no? Que mi tesis tiene que abarcar más, pero en realidad es todo lo contrario, en el sentido de que en realidad sabemos, y esto la filosofía ha sido, la historia de la filosofía y de la ciencia nos lo dice, cuanto más sabemos, obviamente, más nos damos cuenta de la incapacidad que tenemos de abarcar grandes preguntas. Entonces, creo que la primera pauta, sin duda, es acotar nuestro objeto de estudio a lo que realmente sea abarcable, en los plazos reales que tenemos para hacer nuestra tesis doctoral. Y luego, a partir de ahí, a partir de un conocimiento de ese objeto de estudio, pensar de verdad cuál es el enfoque metodológico, cuáles son las técnicas razonables. Que tengas 6 técnicas de investigación no hace que tu trabajo vaya a ser mejor, probablemente con 1 o 2, como mucho 3, si de verdad las haces, es más que suficiente. Es decir, yo me encuentro con estudiantes que me traen un aparato metodológico que es como, no tiene ningún sentido, no te va a dar tiempo. No, cuando termines la última técnica, los resultados de la primera se le están yendo las vitaminas, ¿vale? No nos podemos llevar 3 años y medio haciendo un trabajo de campo, ¿vale? Entonces, diría esas 2 recomendaciones. Primero, acotar bien el objeto de estudio y luego, a partir de ese conocimiento, de esa acotación, definir de verdad cuál es la mejor metodología y no obsesionarnos con tener 1000 millones de técnicas porque no es abordable. A ver, yo había hecho aquí un esquemilla. Vamos a ver. Leer. Hay gente que se lleva toda la tesis leyendo. Le pregunta en la tercera tutoría y sigue, dice, bueno, te recomendé que leyeras para que te vayas situando. Hay que cortar. Ya hemos leído. Y si en el camino me encuentro más lectura, pues venga, estupendo. O sea, vamos a leer con criterio. Porque eso siempre está ahí. Si viera el que escribe se lleva el libro, pues si eso lo tienes ahí. Entonces vamos ahí generando una idea, generando un cuerpo de tesis doctoral y cuando hemos leído para situarnos ya seguimos y en paralelo seguimos. Otro fantasma importante que yo le llamo los otros. Los otros, que es el nombre de la película famosa, es que son muy importantes los otros. La tesis doctoral es nuestra. ¿Quiénes son los otros? Todos los apoyos documentales de aquellas personas expertas que las tengo que considerar. Y ahí hay que volcarse, con criterio. Hay que volcarse y os digo, voy a hacer un disparate ahora mismo, luego lo justificaremos. Yo copio. Literal, no literal de lo que dice el otro, pero yo copio de lo bueno. Y tengo que saber qué es bueno. Entonces, si esta persona me está aportando a mí, y ojo, no estuve en la conferencia esta mañana de Nacho, pero intuyo que hablaste de por qué olvidar a los clásicos, o por qué no tener en cuenta a la gente, no lo sé, ha dicho Carmen Marta algo, y lo he asociado con el tema de que, oye, hay gente que te dice, es que usted está utilizando una referencia del año, mire usted, que es que el del año 1960 es el top. Y sobre eso es que lo tengo que citar. Que nos volvemos locos con procura ser innovador, procura ser que esté todo actual, que, oye, no te vayan a faltar las redes sociales en tu tesis. Yo he escuchado en tribunales
usted no tiene la matrícula o el cum laude porque usted ha enfocado poco hacia el mundo digital. Mire usted, es que mi tesis no se encaja tanto en el mundo digital, ¿cómo lo hago? Vamos a llevar las redes sociales a su justa medida, que sí, hoy prácticamente lo tenemos en todo y, lógicamente, el enfoque digital tiene que estar ahí. Otro fantasmón que tengo de pauta, la ficha. Se llama ficha. Cuando escribimos para la revista nos dicen, ¿se le ha olvidado a usted la ficha? Que no hay que ponerla, ¿verdad? O si las quieres poner. Pero el criterio de medición y por qué elijo esas variables y qué justificación tienen esas variables, eso es fundamental tenerlo en la cabeza. Alguien me recomendó en el cabecero de la cama la ficha y yo casi que la tuve porque necesitaba ese orden que necesita la tesis. Volver a los objetivos, qué hartura de objetivos. Y yo era la típica que quería cambiar la hipótesis todos los días. Y me decían, la hipótesis no se toca. Oiga, mire usted, que es que la hipótesis mía que yo empecé, pues se engorda más porque estoy viendo que también he descubierto esto. ¿Por qué no voy a tocar la hipótesis? Siempre con el criterio. Y yo creo que un poco esa suma de pautas, ¿vale?, son las que rigen cómo va a ser mi trabajo. Volver a los objetivos, plantear bien mi hipótesis, plantearme un sistema. Estábamos hablando antes del mix metodológico. Yo me río mucho, con todo el respeto, porque yo también he pasado por ahí. Cuando hablamos de entrevista en profundidad, ¿me quieren definir bien lo que es una entrevista en profundidad de verdad? De verdad, ¿eh? De las buenas, las flamas. Las otras que tú estás aplicando se llaman intermedias, ¿cómo se llama? Semiestructurada, que bien suena eso. Semiestructurada, ¿cómo se llama eso? Me da igual, abierta, cerrada, lo dijo de esta manera, los paneles de expertos. Yo el otro día pensé hacer una investigación con un panel de ciudadanos y busqué por todo el mundo a ver quién había hecho paneles de ciudadanos que sonaba. Es que a mí me gustaba, porque yo digo, le he puesto la voz a la ciudadanía, no expertos. Me ha costado encontrar, Me ha costado encontrar los paneles ciudadanos, porque hay muy poco. Habría que hacer justo una tesis del panel de ciudadanos sobre eso. No hay bibliografía, no hay para poder defender un buen panel. Pues tendré que plantearme que no es mi metodología. Y ya lo último, ¿qué nos gustan las encuestas? Primero, ¿tengo dinero para pagarle a una agencia de esas que me mandan los microdatos, los macrodatos, las big data? No tengo, ¿verdad? Tengo un proyecto, ¿me lo pagan? ¿No me lo pagan en mi grupo? ¿Cómo es esto? Pues si no lo tengo, las encuestas con muchísimo cuidado, porque encuestas representativas que podamos defender ni el CIS. No hay. Por lo tanto, vamos a tener un poquito de cuidar esa... Bueno, el director o la directora de tesis, por supuesto, eso se lo sabe. Por lo tanto, es dar o no. Muy bien. A lo mejor no se lo sabe. Pero bueno, eso sería otra mesa, Sí, yo creo que eso también hay que tenerlo en la cabeza, ¿no? Yo creo que ellas han contestado perfectamente a la pregunta y yo, por rematar un poquillo lo que ellas han dicho, yo creo que la tesis al final es como un círculo que se inicia con esa pregunta que nos hacemos y que será nuestra hipótesis o nuestra pregunta de investigación y que luego acaba con esos resultados. Que además, y ahora que hemos estado hablando de metodologías cuantitativas y cualitativas, los resultados no se fundamentan en me han salido estos porcentajes, me han salido estos números, sino que yo tengo que hacer un análisis crítico de eso. Esa es mi aportación, aparte de esa recopilación numérica. Y muchas veces en lo que fallan muchas tesis doctorales, que lógicamente corregirá su correspondiente tutor, es que se olvida, o sea, nos vamos desviando por el camino y luego las conclusiones que no tienen nada que ver con lo que me había planteado al principio. Es que tengo que cerrar ese círculo. Y ahí viene lo que comentaba Concha de, a lo mejor tengo que reformular mi hipótesis en función, y esto no se trata de cambio de investigación, sino que efectivamente, pues por el camino nos vamos redirigiendo, porque luego encontramos, porque muchas veces un doctorando se hace una pregunta, primero, que es la tesis, como decía Lucía, no voy a estudiar la tesis, voy a hacer. Y luego,
que cuando empezamos esa fase de lectura, pues nos encontramos con que ya alguien la ha respondido, afortunadamente, que siempre hay maneras de decir, bueno, pues se ha respondido a esto, pero es que esto me plantea nuevas dudas y voy encontrando mi camino y al final lo que os decía, por donde yo quiero aportar, ¿no? Entonces, tenemos que pasar por ese proceso de aprendizaje que no es un aprendizaje sobre lo que nosotros vamos a escribir, sino que es un aprendizaje, como dice ella, bueno, ¿quiero hacer un panel de ciudadanos? Pues ahora tengo que aprender cómo se hace un panel de ciudadanos. ¿Quiero hacer una encuesta? Pues tengo que hacer una encuesta. Y como dice ella muy bien, o tenemos mucho dinero para hacer una encuesta y asesoramiento de la parte de sociología, y yo creo que en algún momento también nos meteremos en el melón del asesoramiento también de informáticos, de estadísticos, de demás, que esa también es una parte de la investigación, o voy a meterme en lo que puedo abarcar. Una de las cuestiones más importantes es que yo tengo que saber con qué recursos cuento para elaborar mi tesis. A mí, en mis cursos de doctorado, me acuerdo de un profesor de este doctorado, que es Agustín Gómez, que creo que no ha venido en esta ocasión, pero nos lo contó perfectísimamente. Dice, yo quería hacer una tesis, quiero recordar, porque ya hace unos añitos de esto, sobre esculturas alemanas. Y yo dije, bueno, pues ya que me pongo, voy a aprender alemán. No. Hombre, porque uno puede aprender algo de alemán, pero para leerse la bibliografía en alemán de lo que te interesa, pues lo mismo no. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Voy a hacer una tesis sobre algo que me va a obligar a leer mucha bibliografía en coreano? Pues lo mismo, no es lo más ideal. Y a veces nos metemos, como soy muy fan del cine coreano, de las telecomedias coreanas que se están haciendo, voy a hacer una tesis sobre esto. Mira, es que lo mismo la bibliografía te lo va a complicar un poco y Google Translator para el coreano tampoco es lo mejor. Entonces, también seamos muy conscientes de los recursos, las habilidades y los conocimientos que tenemos para llevar a cabo nuestra tesis. Yo tengo una hipótesis, Concha, con respecto a eso de yo estoy leyendo. Yo lo de estoy leyendo es como ve tú delante de Carabullón. ¿Vale? Tú siga usted, señor director, señora directora, que ya iré yo. ¿Qué criterios, habéis hablado de la muestra, qué criterios son necesarios para justificar una buena muestra, ¿no? Eso de muestra local, muestra internacional, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo solamente lo he trabajado desde lo cualitativo y para mí, sobre todo con entrevistas y grupos focales y con esa técnica, para mí la muestra sobre todo, hombre, obviamente tiene que ver con la realidad que quieres abordar. Por ejemplo, si quieres hacer un estudio comparativo entre dos países, obviamente la muestra tiene que contemplar sujetos de los dos países, pero luego sobre todo te lo da la propia investigación, es decir, si tenías previsto 10 grupos focales, pero vas por el 7º y ves que toda la información que aparece coincide, pues claramente hemos llegado al punto de saturación y no tiene sentido hacer tus otros 2 grupos focales por llegar a 10, porque la información claramente que tenía que aparecer ya está describiendo de una manera coherente y se repite. Entonces, ya te digo, en términos cuantitativos no te sé responder a esa pregunta porque no lo he trabajado desde esa perspectiva, pero en lo cualitativo tú partes de una idea, buscas que se refleje la diversidad de aquello que quieres analizar, pero luego, en mi experiencia al menos con sujetos, es el propio sujeto y lo que expresa, lo que te va a decir hasta en qué momento ya tienes un conocimiento profundo de la diversidad que se da en ese colectivo que estás analizando. Yo traía apuntadito un ejemplo. Yo soy de periodismo político. Me encanta. Porque además lo llevo en vena. Yo estuve 14 años trabajando con los políticos, he vivido las corrupciones, las no corrupciones, lo he vivido todo. Me llevé muchísimo tiempo trabajando con ellos y aprendí muchísimo para después trasladar las clases. Sí. Perdón. Ahora sí, pues eso, que soy de periodismo político y que en mis clases, lógicamente, pues traslado constantemente pues, esa experiencia de fuera que viene muy bien. Pero, hablando un poco de lo de la muestra y otros conceptos, yo me planteé, yo doy clase en 3º de grado, y entonces dije yo, vamos a ver, ¿por qué tengo yo que esperar a explicarle toda esta historia a esta gente de la cual un grupo seguro se puede agarrar a quiero investigar? Y tengo yo que esperar ahora que termine en 4º y que luego
empiecen a decir que van a hacer un doctorado porque se van a plantear, a lo mejor algunos desesperados, quiero hacer la tesis doctoral. Digo, yo voy a empezar ya a meter la cuñita y la cuña se ha convertido en un proyecto. Yo aplico un proyecto en tercero de grado a todo el aula, se dediquen a lo profesional o se dediquen a la investigación. Y empezamos a hablar de investigación aplicada. Se elige un tema, se desarrolla el tema con las mismas o casi las mismas pautas de una tesis doctoral, hombre, en un nivel más básico, y la gente empieza a hablar con los códigos de la investigación. Caso práctico real, pero tú lo vas a tratar desde el punto de vista de la investigación. Y nosotros hablamos de muestras, claro que sí, y hablamos de criterios de selección. Por ejemplo, esto es sacado de una clase. Si mido en Twitter el liderazgo y la influencia de los políticos sobre los medios, pues tengo que todos sean presidentes de gobierno. No voy a mezclar a candidatos políticos con presidentes, ya estamos con la muestra sesgada. O que todos sean candidatos de partido. O que todos los medios sean generalistas. No, es que a mí me encanta el digital pero también, ¿cómo voy a dejar fuera al país? Pues hija o hijo, vamos a aclararnos. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo Y si lo hacemos por algún motivo, justifiquémoslo. Ya está. Vamos a justificarlo muy bien. Y luego, si elijo medios, eso que si son digitales o no son digitales. Si elijo países, debo justificar el criterio. Número de población es un criterio, ¿no? Pero también a lo mejor el tipo de gobierno es un criterio. Yo que trabajo muchísimo los populismos, por ejemplo, que es porque Trump me cae muy mal y el otro lo pongo y lo quito, un criterio. Y eso no es tan difícil y lo traslado ya también al profesorado. Yo creo, y no es decir ya hemos llegado tarde, yo creo que no hay que pensar en la tesis vinculada al doctorado. Hay que pensar que en la universidad tenemos que trasladar qué es la investigación y qué ventajas de verdad, eso que hablaba antes de que a gustito estoy investigando y de verdad que no me lo invento. No puedo decir, puedo tener un día cansado, ¿verdad? Decir que yo tengo una altura que no sé además para qué me va a servir esto, pero realmente creo que esos conceptos que son básicos, la muestra, la codificación, la selección de esa muestra, qué criterio, la justificación del objeto de estudio, joder, eso se puede hacer desde el grado. Se puede hacer desde el grado, sin ningún tipo de problema. La gente, había una norma de mis tiempos que decía, los parvulitos no pueden empezar a leer hasta que no llegan a primero. Venga ya, hombre. ¿Eso cómo es? ¿Es que se van a angustiar porque se ponen con la mente? No. Los niños, si tienen ese interés que van a leer el papel de la mantequilla que está caído en él y quieren leerlo, pues van a leer. Pues los del grado, si tú les vas generando ese interés por la investigación, al final llegan al doctorado y te encuentras gente que sabe de lo que le estás hablando. Y se lo deben a sus profes de grado, sean sus tutores o no lo sean. Pero cuando ya estamos en el engranaje del doctorado, que ya estamos ahí, y algunos vienen vírgenes, no, lo siguiente, tú dices, ¿cómo llevaré yo a este chiquillo al sitio que...? Es complicado, ¿eh? Pero esa actitud de la que hablamos al principio de tú decir, ¿pero tú de verdad quieres hacer la tesis? Si esa actitud está y tú te respondes y dices todos los días, tira, que quiero, pues ya está. Entonces esas pautas, yo creo, y esos criterios, no dejarlo, de verdad, si se tiene oportunidad, darle a ellos la oportunidad también de que vayan conociendo cómo se investiga antes de que lleguen al momento clave de investigar. Y una cosa también me gustaría decir. Los profes y los no profes ya habrán tenido su primera experiencia, esa fantástica de voy a publicar en una revista, voy a intentarlo, ¿vale? Terapia. No se vayan a deprimir. No. Si le dicen en esa revisión fabulosa 2 que muy bien y el otro dice esto lléveselo a su casa, tranquilidad.
Yo he aprendido tantísimo, de verdad, ¿eh? Tantísimo, tantísimo. Me copio todas las revisiones y las utilizo. Si esta persona me ha dicho hoy que mi investigación falla en esto, esto o lo otro, eso que está ahí guardado lo hago útil. Es una herramienta, porque me está indicando no para el artículo que le he enviado, me está indicando para mi proceso de tesis doctoral o me está indicando, yo creo también, para que yo en otros artículos, en otras propuestas, lo aplique. Y una última cosa, importante, no vayan, me ha pasado también con algunos de mis doctorandos, la prioridad es la tesis, ¿vale? Y algunos directores y directoras se vuelven locos y piensan en ellos. Entonces, piensan en ti, tú estás pensando en ti, pero tienes delante una persona que con mucha trayectoria y que no tiene que ir buscando lo que buscas tú. Por lo tanto, ser muy conscientes de que yo no voy a poner en marcha con mis doctorandos investigaciones que no puedan controlar y que repercutan negativamente en su tesis. Y si me dejas que yo añada algo a eso, Concha, yo creo que enlaza muy bien con lo que comentaba Ignacio esta mañana, ¿no? De que debemos buscar directores y directoras que sean buenas personas. Y no solo que sean buenas personas, sino con quien tengamos afinidad. Muchas veces la tendencia es voy a buscar al mayor especialista de esto, de no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor ese mayor especialista es un crack en su materia, pero va a estar muy liado con otras cosas, va a tener un montón de novios, vamos a decir así, de pretendientes, y a lo mejor esa persona con la que te llevabas bien en la carrera o que te dirigió el TFG, que no es un especialista en ese tema, pero que sabe dirigir perfectamente una investigación, si se compromete contigo y te dice, vale, yo no soy un especialista en esto, pero yo me voy a poner las pilas para ayudarte. Lógicamente ahí tiene que haber esa negociación, ¿no? Porque, no, mira, a mí esto no me interesa nada, está muy fuera de mi ámbito, pero otras veces te dirá que sí. Es mucho mejor que tú te lleves bien con esa persona a nivel personal, con la que te puedas pelear, que no que tú estés con alguien que no te resulta agradable ese contacto, porque vas a tener que estar mucho tiempo, vas a tener que negociar muchas cosas, vas a tener que aguantar muchas broncas y muchos tirones de orejas. Que sea de alguien a quien respetas, que sea de alguien, como decía Ignacio, que sea buena persona y que esté haciendo eso para hacerte a ti un mejor investigador. No porque, bueno, pues como hemos visto estos días en prensa que desgraciadamente están saliendo casos de muchos investigadores que están maltratando y abusando de sus doctorandos, ¿no? Porque lo que quieren es conseguir fondos, conseguir citas, conseguir ranking y todas esas cuestiones. Huid de esos maravillosos especialistas que tienen muy buenos posicionamientos y muy buen índice H, porque estáis en proceso de aprendizaje. Eso, obviamente, si es codirección, pues tenéis que hacer el análisis doble. Trabajo. Que los codirectores y codirectoras se lleven bien entre ellos y ella, que también es importante. Una última pregunta, si os parece, sí. Y ya damos paso a que puedan plantear alguna serie de preguntas, que creo que ya me lo estaba escribiendo mi querido amigo Ángel Hernando. Te he pillado, Ángel. ¿Cómo diferencia la discusión de los resultados de las conclusiones? Algo que cuesta muchas veces trabajo, ¿no? El transmitir, ¿no? ¿Qué discusión, qué son conclusiones, qué son resultados, ¿no? Bueno, la discusión de resultados, o sea, nuestra investigación ha arrojado unos resultados y ahora que tengo esos resultados, lo que hago es recuperar mi marco teórico o cualquier nuevo trabajo que haya podido encontrar en el proceso, que eso también a veces sucede, ¿no? Que no estaba en tu marco teórico, pero de repente hay unos resultados que te lleva a una referencia que no esperabas. Entonces, lo que hacemos es poner a discutir mis resultados con resultados que han tenido los investigadores e investigadoras previos y ver en qué coincidimos y en qué disentimos, porque esa es una aportación más que hace mi trabajo. Es decir, yo he encontrado esto y esto en esta medida se parece o no se parece a lo que han dicho estudios previos sobre el mismo objeto. Por tanto, mi aportación es no solo la nueva información que generó, sino esa discusión, esa comparación. Y luego las conclusiones esa interpretación, ¿no? de los resultados. Claro, es decir, donde de todo lo que se ha construido antes científicamente, donde ubico lo que yo he creado
y en qué se parece y en qué no, y hacia dónde llevamos lo que sabemos sobre este tema. A dónde he sido capaz mi trabajo de llevar esto, qué pasito ha podido añadir mi trabajo. Y luego las conclusiones, pues recopilamos todos esos hallazgos que hemos ido haciendo en nuestros resultados y es donde se cierran. Yo voy a hacer un curso sobre eso de la discusión y las conclusiones, porque hay tanta teoría vertida sobre cómo construimos la discusión. Los resultados está claro que me apoyo en el quanti de las tablas y las gráficas y en el quali me apoyo en los expertos, en los focus, que lo tratamos, que algunas veces de verdad nos piden unos datos de identifique bien todo el panel de expertos con todo, vamos, que nos piden, como digo, bueno, qué datos le doy de todos los miembros del panel o del entrevistado, porque llega un momento en que yo creo que no haría falta tanto dato demostrable de que son personas con las que has hablado de verdad, no te has inventado nada, etcétera. Pero lo de la discusión y las conclusiones yo creo que requiere incluso un stop por parte de nosotros mismos, de los que tutorizamos, porque creo que hay bastante laguna y cuando hablamos de lo de la interpretación de los datos, para no repetir lo que la tabla te está diciendo, que ya lo estás viendo ahí, ¿vale? O pecar mucho de los porcentajes otra vez en la discusión. Yo creo que un poco unimos con la idea principal de en la discusión es muy importante qué estoy yo aportando, cuando estoy discutiendo eso, qué es lo que yo estoy aportando con mi investigación, sin dejar de citar a los otros, que también tienen que estar ahí. Y luego se confunde mucho, yo creo, que con el apartado de conclusiones. De hecho, yo tengo mis grandes dudas de si separar la discusión o ponerla construida a la vez. Sí. Me genera no saber exactamente si yo lo estoy haciendo acertadamente. Y me cuesta explicárselo a las personas a las que tutorizo, porque creo que yo necesito todavía ahí sentirme como más segura y saber distinguir. Tampoco la gente se tiene que agobiar, ¿eh? Quiero decir, que yo no quiero trasladar aquí, que veo a gente que va a ir para adelante, ningún tipo de agobio con la tesis doctoral, con la investigación, de verdad que no, pues la investigación es lo que hay, ¿eh? O sea, que quiero decir, que esto no es, dice, hoy he leído mi tesis, y no me puedes decir que me queda todo, no, te queda más, pero por eso hay que estar a gusto haciendo lo que hacemos. Y en algún momento, pues, incluso que te relaje eso, no que te agobie, ¿vale? Y nada más. Decía un compañero mío, metodólogo, que para distinguir, ¿no?, estos tres apartados, que en resultado nunca se pone ninguna opinión. Y lo demás no sabe qué es discusión y qué es conclusiones. Pero es muy gráfico, ¿no? Es decir, en los resultados nunca jamás, Antonio, se pone una opinión, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues buen consejo. Vamos a dar paso, si os parece, ¿vale?, a alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer en concreto. Aquí abajo. Hola, ¿qué tal? Un placer. Leonardo, de Sevilla. Yo quería... Hola. No sé quién eres, ¿cómo eres? Leonardo, de Sevilla. ¿Leonardo qué? ¿Leonardo qué? Ruiz Gómez. Ya está. No se me va a olvidar la vida. ¿Cómo me llamo yo? No lo sé. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Eso es. Concha. Eso es. Venga, Leonardo, dale. Bueno, encantado lo primero. Aquí, bueno, creo que es un tema que deberíamos introducir, ¿no? Sería el tema de que, bueno, estamos aquí para realizar la tesis y tal, pero siempre tenemos que aportar esos otros méritos, ¿no?, que son las ponencias, los congresos y ese cuartil uno, ¿no?, que tenemos que hacer al finalizar la tesis, ¿no? Tenemos que comprobarlo y tal. Quería preguntaros, porque en la situación en la que estamos de, no quiero ser exagerado, pero esa marginalidad o estar solo, ¿no?, en estos temas, quería preguntaros qué opináis de la inflación en los precios de las conferencias cuando enviamos un call for papers y tal. Creo que es un tema que a todos nos preocupa bastante, es un tema que se debería regular y no me parece correcto que por ponencias orales y tal tengamos que pagar las cantidades que
tengamos que pagar con el caramelito de que en el libro de actas, si publicamos el documento final, tenemos una indexación de cuartil 1 o lo que fuera. Es un tema que creo que hay que sacar a palestra, creo que la mayoría de nosotros estamos bastante preocupados por ello y creo que también daría para una tesis ese tema. Gracias. Evidentemente, claro, es que ese es un problema también más de las ciencias sociales, ¿no? En el sentido de que muchas veces los doctorandos no están integrados en grupos de investigación que puedan asumir esos costes. Yo en ese sentido sí que os recomendaría, porque claro, si no una tesis puede salir evidentemente muy cara, es eso, que os integréis en grupos de investigación como parte del equipo de trabajo para que ese grupo de investigación de alguna manera pueda ayudaros y podáis entrar dentro de esas ayudas de la universidad. Y además te tengo que decir que, aunque estáis muy preocupados por eso, en otras áreas de conocimiento es todavía incluso mucho más caro. Aquí, efectivamente, está habiendo una inflación y ya estamos teniendo algunas revistas que cobran miles de euros por publicar un artículo. Pero al final, desgraciadamente, esto también es un negocio. Es un negocio y además las cosas tienen un precio. Que organizar esos grandes congresos internacionales a los que acudimos cuestan un dinero. Que en el caso de los que ya estamos dentro de la academia, pues encontramos las ayudas por los grupos, por los departamentos, por las asignaciones, proyectos, planes propios de investigación, para que no nos cueste mucho dinero, no te voy a decir para que nos lo paguen, porque siempre al final pringamos también nosotros, no te creas, pero bueno, que forma parte de nuestro trabajo. Pero que de alguna manera, bueno, sí es verdad también que muchos de estos congresos internacionales, al menos a los que yo acudo, tienen esas tarifas especiales para doctorando, para personas que provienen de países en vías de desarrollo y que de alguna manera hay que buscar el apoyo institucional. Pero que, bueno, pues que hay un negocio detrás y que las cosas tienen su precio que también hay que cubrir. Leonardo, ¿se escucha? Sí. Comprendemos perfectamente lo que está en debate, eso es así. Para nosotros también, O sea, que para nosotros mismos, si no estás vinculado a un proyecto, si no tienes un grupo de investigación que tenga, porque el grupo de investigación tampoco no te salva tampoco, ojalá, pero tampoco te salva, los proyectos un poco más. Si las asignaciones que tenemos en los departamentos son las que son, no tenemos más y nos cuesta bastante poder estar ahí. Ahora bien, eso te enseña también un poco a saber elegir o a intentar elegir bien, porque a veces ponemos nuestro dinero, porque no hay otra, estamos poniéndolo además en un sitio equivocado. Porque tenemos antes también que hacer un research, una investigación de dónde voy yo a publicar y qué nivel tiene eso y qué prestigio me da eso y eso cuánto vale. Es como decir, me he comprado una cosa de calidad, pero es de calidad. No he pagado una cosa bien pagada y encima no es de calidad. Y por otra parte, lo sé porque pertenezco a la Sociedad Española de Periodística, a la Junta, desde este año pasado, y sí que sé que desde algunas asociaciones científicas se está planteando generar respuestas a los jóvenes de esa forma, digamos, gratuita, y darle ese hueco para que realmente tengamos esa investigación de los jóvenes tan necesaria, porque al final tú vas a algunos congresos y tú dices, bueno, es que yo estoy aquí rodeado, ¿y por qué? Pues justamente porque es que la gente joven no se lo ha podido pagar, siquiera. Entonces sí que, no sé si es abrir un poquito de puerta, pero sí que es verdad que estamos intentando pensar en joven. Fíjate qué bien, porque es daros la oportunidad, que tenéis muchísimo que aportar, que sois reflejos importantísimos dentro de esas asociaciones y dentro de esos congresos y que hay que contar con vosotros, claro que sí, pero que la palabra negocio, que nos suena como nos suena, ¿verdad? Realmente, bueno, pero elige bien. No te olvides de elegir bien, porque por lo menos ya que lo pagas, elígelo bien, ¿vale? Y cuidado con las revistas embusteras, ¿no? Las Predator, cuidado con esas porque... Y los congresos también. Que yo alguna pagué, dije, esto es la mía, esta es la mía. Alguna pagué. Todavía estoy en trámite con ellos ahí diciéndole que me devuelvas. No va a ser posible. Bien. Otra pregunta, duda. Matías. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, agradecerles que nos hayan hablado con tanta naturalidad sobre un apartado tan complejo, que genera mucho nervio en los estudiantes, ¿verdad? Y que si es quanti, que si es quali, que si encuesta focus group. Bueno, pues hablarlo así me parece que es un aliento para nosotros, para entenderlo sobre todo y a partir de ahí empezar a desarrollarlo. Tengo dos preguntas. La primera es la siguiente. Al igual que nos basamos en el artículo para el cuerpo teórico de la tesis, ¿nos recomiendan tomar como fuente también artículos para nuestro apartado metodológico? ¿Podría ser una buena fuente? Y la segunda pregunta, más allá de los libros sacralizados, porque Hernández Sampieri, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta y me parece que nos complica más la vida que arreglárnosla, ¿hay alguna bibliografía que sea del ámbito cualitativo que nos permita conocer sobre las técnicas, instrumentos y la forma de análisis? Porque cualitativamente hay muchas formas. Yo he leído análisis hermenéutico, discurso, contenido. ¿Tenéis alguna fuente que nos pueda servir? Gracias. No sé si decías cuál, ¿no? Bueno, yo creo que Van Dijk, el análisis del discurso, como un referente que si vas a trabajar el cualitativo, me parece que es una buena forma de empezar, porque te da muchas herramientas a la hora de entender qué es la interpretación, cómo se dan los actos de habla. Es decir, que creo que Van Dijk siempre va a ser una referencia. Ahora escuchando a Lucía, yo trabajo mucho el issue frame, game frame, el tema de la temática y de las estrategias desde el punto de vista cualitativo. Y de todas formas, ya me das tu correo y te voy a mandar una listita, pero hay un autor que es Albert, que trabaja mucho el issue frame, game frame, que para el tema quali también interesa. Por supuesto, Van Dijk. Y ahora hay una tendencia o moda, o como le quieran llamar, no sé si lo están aplicando en alguna tesis, de estudiar las emociones, los sentimientos, ¿vale? Dentro del análisis, llámale quali, discurso, como sea. Y también hay mucha gente que está, o sea, hay bibliografía muy selecta de gente que ya ha hablado bien del tema de los sentimientos, cómo se analizan y demás, y muy interesante, también desde el punto de vista ese cualitativo que dice. De todas formas, esto es como todo, te vas encontrando bibliografía conforme vas avanzando. Eso es. Y una pista, vete siempre a la bibliografía de los artículos. Eso es. Muy importante el artículo, pero me voy a lo que han hecho los otros, que está abajo. Y dice, bueno, mira todas las referencias que tengo aquí y te las lees, porque la bibliografía da pena, porque yo creo que es un apartado que le echamos poca cuenta, porque llegamos cansados ya a la bibliografía. Y no, es que justo están ahí las fuentes, ¿vale? Ese es un consejo. Y sí, bueno, por añadir algo, sobre todo sobre el tema del sentimiento, decir que bueno, el tema del sentimiento se lleva haciendo mucho en el apartado de audiencias televisivas. Los americanos son maravillosos en eso y que ahora se están desarrollando muchas herramientas para hacer un análisis más o menos automatizado. La propia Universidad de Málaga, no en mi departamento, tiene una herramienta online que no te voy a hacer el nombre, pero que si me mandas un correo te la mando, con la que puedes hacer pruebas, que hay una parte gratuita, además, que te sirve, por ejemplo, para descargar, puedes hacer análisis de texto, tú le puedes subir un documento que te haga un análisis de sentimiento, o tú puedes subir un CSV, por ejemplo, con tweets, ¿no?, de políticos. Voy a seleccionar los tweets de Sánchez durante la campaña municipales y te hace ese análisis de sentimiento. Pero luego está esa interpretación que requiere mucho más allá. Y yo creo que con respecto a tu primera pregunta, lo que incidía, Concha, claro que hay que mencionar esos artículos en nuestra tesis doctoral y que además tenemos que ir a dónde van esas fuentes, o sea, de dónde ha sacado él todas esas referencias que nos está diciendo para hacer la construcción de su investigación. Ahora me voy a esa fuente y al final pasará lo que decía también Concha al principio. Tenemos mucha tendencia y las revistas nos piden a nuestros directores de tesis que la bibliografía esté actualizada y eso está muy bien porque da fe de que estamos al día de aquello que estamos investigando, pero no podemos olvidar a los clásicos, porque todos estos nuevos que están escribiendo ahora se están fundamentando en los clásicos y tú no vas a encontrar un buen artículo de investigación que no tenga alguna referencia antigua. Por supuesto va a tener las modernas, pero también va a tener las antiguas, porque los fundamentos de la comunicación son los que son.
Eso no ha variado. Y a partir de ahí se construye todo el conocimiento, con las nuevas tecnologías, con las nuevas herramientas, con las nuevas realidades que nos han supuesto todo Internet y todas las redes sociales, pero al final la comunicación es la comunicación. Muy bien. Una última pregunta. ¿No? ¿Bien? Bueno, pues si os parece, damos por finalizar, agradecer a Concha, a Sonia y a Lucía pues el haber estado aquí y ofrecernos su sabiduría, su buen hacer, ¿vale? Y que verdaderamente dé los frutos, que es que hagáis buenas tesis doctorales. Muchas gracias.